Buenas tardes. En el video de continuación vamos a realizar la explicación del código de programación que fue realizado para la práctica número 6, eh, que lleva por nombre llenado automático de un tinaco. El alumno, su servidor César Uriel Lunarauz, con matrícula B250246. A continuación vamos a explicar cada línea de código que se desarrolló para poder cumplir con esta práctica de llenado automático de tinaco. En este caso, como lo vimos en el video de funcionamiento, eh, los dispositivos que se fueron requeridos en este caso para poder cumplir con la práctica fueron dos módulos SR0, HCCR04 y un relevador, además de 7 pines, más bien de 7 LEDs que fueron utilizados como indicadores de estado de acuerdo a cierta circunstancia. En este caso, también fue utilizado un módulo LED que para poder hacerlo funcional, comenzamos aquí en la línea número 5, incluyendo una librería de Adafruit que es necesaria para poder trabajar con estos tipos de módulos o LED. En la línea número 6 incluimos otra librería de Adafruit, esta específicamente para el módulo SSD 1306.h, la cual nos hará funcionar el módulo OLED que estamos implementando en esta práctica. Eh, Cabe mencionar que el LED tiene unas dimensiones de 128 por 32 píxeles, por lo cual en la línea número 9 definimos el ancho, que es 128 píxeles, y en la línea número 10 definimos el alto, que son 32 píxeles. En la línea número 11 podemos ver que definimos una función llamada OLED eh, por medio de la librería Adafruit SSD 1306.h. Esto nos permite poder crear este tipo de funciones, lo cual indica que estamos trabajando con un módulo OLED con las características de ancho y alto. También configurando un, eh, una librería Wire, y estamos indicando que el pin de reseteo está en el pin número 1. Eh, Pasamos a la línea número 14, en la cual estamos definiendo una variable de tipo entero eh, como trig tinaco igual a 2. ¿Esto qué quiere decir? Que estamos conectando el pin trig del módulo ultrasónico que estará conectado eh, o que se estará montando en el contenedor del tinaco, y que también se estará conectando al pin digital número 2 del Arduino. En la línea número 15, de igual manera, estamos nombrando una variable de tipo entero con el nombre eco tinaco igual a 3, que lo que está indicando es que el pin eco del módulo ultrasónico que está montado en el tinaco se está conectando al pin número 3 del Arduino. De igual modo hacemos el mismo procedimiento para el trig de la cisterna y el eco de la cisterna, perdón, conectándolos respectivamente en el pin número 4 y 5 del Arduino. A partir de la línea número 20 estamos nombrando tres variables de tipo entero, que son las variables eh, donde se está conectando los pines indicadores de estado del tinaco. En este caso, en la línea número 20 estamos conectando un pin en, en el pin, más bien un LED en el pin número 27 del Arduino. Este pin tiene el nombre de LT25. ¿Por qué? Porque nos va a estar indicando el porcentaje de 25% o menos para el tinaco. En la línea número 25 estamos igual nombrando un LED para el tinaco,
para cuando la capacidad del tinaco sea del 50 o del 25 al 50% y que estará conectado en el pin número 25 del Arduino. En la línea número 22 estamos definiendo otro, otra variable entera, pero ahora para el LED que estará indicando el 100% del tinaco. En este caso se estará conectando en el pin número 23 del Arduino. Pasamos a la línea número 25 del código, en el cual ahora estamos definiendo los mismos LEDs, pero ahora para la cisterna. En la línea número 25, el LED que indicará cuando la capacidad es menor al 25% se estará conectando en el pin número 11 del Arduino. Para el LED que indica una capacidad del 25 al 50% de la cisterna, se estará conectando en el pin número 10 del Arduino. Para el LED que indica una capacidad del 50 al 100% de la cisterna, se estará conectando en el pin número 9 del Arduino. Pasamos a la línea número 30, donde estamos declarando una variable de tipo entero con nombre alarma, la cual hace referencia al LED que se estará iluminando como una alarma cuando el tinaco esté por debajo de su 50% de capacidad. Este LED se estará conectando al pin número 12 del Arduino. En la línea número 34 estamos definiendo una variable de nombre bomba, la cual hace referencia a la bomba sumergible, que se estará conectando al pin digital número 13 del Arduino que estamos utilizando en esta práctica. En la línea número 35 vemos en este caso las distancias calibradas que fueron medidas de acuerdo a las dimensiones del contenedor que estamos trabajando. En la línea número 36 estamos declarando una variable de tipo entero que tiene el nombre de dist lleno con un número o con un valor inicial de 2. ¿Esto qué hace referencia? Hace referencia a la distancia que hay del, más bien la distancia que hay del módulo ultrasónico al, al borde superior de cuando el líquido está eh, en su máxima capacidad del contenedor, es decir, cuando está en el 100% de la capacidad. En la línea número 37 estamos declarando otra variable con el nombre dist50 con un valor de 7.4. Esto quiere decir que, que la distancia que hay del sensor ultrasónico al, al borde superior en el contenedor, cuando el contenedor tiene el 50% del líquido, eh, tiene una distancia de 7.4 centímetros. En la línea número 38 hacemos el mismo procedimiento, declaramos una variable de nombre dist25 que hace referencia a la distancia que hay entre el borde superior del líquido y el módulo ultrasónico cuando tiene una capacidad de 25%. Esta distancia medida por un instrumento de medición fue de 10.2 centímetros. Y la distancia vacío la declaramos en la línea número 39 con el nombre dist vacío igual a 12.7. Aquí lo que estamos haciendo es declarando la distancia que hay del módulo sensor ultrasónico hasta el punto donde no hay líquido en el contenedor. Esta distancia que se obtuvo mediante un instrumento de medición fueron de 12.7 centímetros. En la línea número 42 eh, hacemos, nombramos una variable de tipo long con el nombre tiempo apagado con un valor inicial de 0, la cual nos servirá para estar evitando accionamientos
de encendido y apagado muy rápidos en la bomba y así poder protegerla. En la línea número 43 declaramos otra variable con nombre espera mínima con un valor igual a 1000 que hace referencia a un segundo. Esto quiere decir que la espera mínima para que cambie de estado entre encendido y apagado debe de ser de un segundo para evitar que se sufra un daño en la bomba. En la línea número 44 declaramos una variable de tipo lógico o booleana con nombre bomba encendida con un valor inicial a falso. Esto quiere decir que es una variable que nos va a ayudar a indicar si está encendida o apagada la bomba. Y también para indicárselo a todo el sistema eh, que se está desarrollando a continuación. En la línea número 47 estamos declarando una función. Esta función nos ayuda a mantener un poco más limpio y ágil el sistema. Esta función lo que nos ayuda a realizar es calcular la distancia que hay entre el módulo ultrasónico y el líquido contenido en el contenedor. Es importante mencionar que esta distancia es en tiempo real, por lo que se estará realizando este cálculo de distancia durante todo el tiempo. Por eso decidí realizar una función totalmente aparte, para que constantemente esté midiendo la distancia entre el módulo em, ultrasónico, independientemente de a qué módulo nos refiramos, ya que se instalaron dos módulos ultrasónicos, uno para la cisterna y otro para el tinaco. Sin embargo, esta función nos funciona para trabajar con los dos sensores. En la línea número 47, lo que hacemos es mandar un pulso alto a la variable trig. Esto quiere decir que se está mandando un pulso al disparador del módulo ultrasónico, el cual va a durar 3 microsegundos. Después de esos 3 microsegundos, ese pulso se apagará y ahora permanecerá, más bien, en la línea número 47 el disparador está apagado, va a permanecer apagado por 3 microsegundos. Después de esos 3 microsegundos, el disparador eh, pasará a un estado alto, eh, se permanecerá así durante 10 microsegundos. Pasados esos 10 microsegundos, se apagará el pulso en el disparador. Y lo que va a pasar es que se va a declarar otra variable de nombre duración, en el cual se le va a asignar el valor que el receptor del módulo ultrasónico pudo leer por medio de la conexión que se realizó. Entonces, a la variable duración se le va a asignar el valor del tiempo que pudo leer eh, el pin eco o el emisor del módulo ultrasónico. Esa duración se va a trabajar en la línea número 54, en la cual se va a convertir a distancia por medio de la multiplicación o de la operación eh, que resulta de multiplicar la duración por la velocidad del sonido sobre 2, nos dará un valor en distancias o en unidades de distancia, que en este caso serían centímetros. En la línea número 56 estamos evaluando dicha distancia medida en ese instante. Si en ese instante la distancia es menor a la distancia de llenado que declaramos arriba, en este caso a 2 centímetros, entonces la distancia que tendrá ese valor o la distancia medida en ese momento se le asignará el valor
de la distancia de llenado, que en este caso declaramos arriba con un valor de 2. Es decir, si la distancia medida entre el sensor y el líquido en ese momento o en ese instante es menor a 2, se le va a asignar un valor por defecto de 2 unidades. En la siguiente línea, en la línea número 57, volvemos a evaluar esa distancia. Si la distancia es mayor a la distancia de vacío, en este caso a los 12.7, la, por ejemplo, un valor de 13, la distancia se le va a asignar por defecto el valor de la distancia de vacío. Esto para evitar pues lecturas erróneas. Con estas condiciones estamos em, acotando el sistema a que solamente van a haber esas distancias máximas de llenado y de vacío. En la línea número 62 comenzamos una comunicación serial con con el monitor. En la línea número 64 estamos declarando el tipo de pin que va a tener el sensor, en este caso el disparador del tinaco. El tinaco en la línea número 65. Estamos declarando que el pin eco del tinaco es de entrada. En la línea número 66 estamos indicando que el trig de la cisterna es de, de tipo salida. El pin eco de la cisterna es de tipo entrada. Y de igual manera en la línea número 69 estamos declarando el tipo de pin que, que es donde se conectó el LED del tinaco que indica el 25% como pines de salida. De igual manera para el LED de 50% salida, el LED de 100% salida. En la línea número 73 ahora declaramos los LEDs para la para los LEDs indicadores de la cisterna. En la línea número 77 estamos declarando los pines de alarma y de bomba como tipo salida. En la línea número 80 estamos em, viendo los pines, em, estamos escribiendo en el pin de la bomba con estado bajo, de igual manera en el pin de la alarma de estado bajo. Y en la línea número 83 estamos iniciando la función, la comunicación con el módulo OLED para poder dar inicio a la información que está contenida en el módulo. En la línea número 91 estamos iniciando el loop de todo el sistema. En la línea número 93 estamos asignando el valor medido de la distancia en el tinaco. En la línea número 24 estamos asignando el valor de la distancia medida en la cisterna a una variable de nombre C. Y en la línea número 26 estamos nombrando una variable llamada ahora con los valores de en milisegundos medidos a partir del inicio del sistema. En la línea número 98 estamos comparando los casos de todo este sistema. Si la distancia medida del tinaco es mayor a la distancia mayor o igual a la distancia de llenado, pero menor a la distancia de la capacidad del 50%, entonces el LED se iluminará.
Si la distancia medida en el tinaco es mayor o igual al 50%, pero menor al 25%, entonces el LED indicador del 50% se iluminará. Si el LED de la línea número 25, de la línea número 100, evalúa que la distancia en el tinaco es mayor al 25%, a la medida para el 25%, entonces el LED del indicador del 25% se estará iluminando. En la línea número 103 eh, vemos la evaluación de los, em, de los LEDs para la cisterna. De igual manera, se realiza la misma evaluación y si cumplen las condiciones, se realiza la iluminación de los LEDs. En la línea número 108 evaluamos el caso en que el tinaco, en que la medida eh, o la distancia medida en el tinaco sea mayor a la distancia del 50%, entonces el LED de la alarma se encenderá. Si no se cumple esa condición, pues la alarma estará apagada. Si se sigue cumpliendo la condición de que la capacidad del tinaco es menor al 50%, entonces se evalúa si la capacidad de la cisterna es menor o más bien, si la capacidad de la cisterna es mayor al 50%, entonces la bomba se encenderá. Si no se cumple esa condición, si la capacidad de la cisterna es menor al 50%, entonces la bomba se apagará. En la línea número 129 evaluamos para el caso en el que la bomba sí se haya encendido, puesto que tenemos más del 50% de la capacidad de la cisterna. Se evalúa entonces ese caso y si la capacidad del tinaco es menor al, a la... Más bien, si la capacidad del tinaco estaba sobrepasando la distancia de llenado, la capacidad del 100%, entonces la bomba se apagará. Eh, en la línea número 137 evaluamos para cuando el valor de la capacidad de la cisterna sea menor al 50%, entonces se apagará la bomba. En las líneas de a continuación estamos imprimiendo en el monitor serial. A partir de la línea número 149 estamos imprimiendo los valores de la distancia de la capacidad en porcentaje tanto para el tinaco como para la cisterna. Y en la línea número 160 estamos imprimiendo información sobre el estado en el que se encuentra la bomba, si se encuentra en encendido o apagado. Y bueno, así concluimos el video de explicación del sistema de la práctica número 6.